Bien, ya iremos dando inicio al taller. Primero que nada, buenas tardes y bienvenidos a este primer taller en la serie de talleres que tendremos para el Panamanian Debating Championship. El día de hoy contamos con Rubén. Rubén está terminando su carrera de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, y es uno de los mejores debatientes del circuito. Entre sus logros podemos destacar haber sido finalista de Wood Tailandia en la categoría IFL, que ha sido el único equipo mexicano en el poder llegar a estas instancias en la historia. También ha sido ganador de varios torneos como el TODI 2020 o el Campeonato Nacional de Debate de México 2018. Además, ha breakeado en más de 30 torneos, alcanzando la final en varios de estos. Debido a la cuarentena, ha podido también participar en varios CA, como en el SID 2020, INE México 2020, TUT 2020, CODI 2020 y otros. Este Panamanian Debating Championship será su primer CA en inglés y estamos muy contentos por poder contar contigo, Rubén. Hola a todos que se encuentran en este taller. La verdad, muchas gracias por haberme invitado a participar. Me hace muy feliz poder estar aquí. Este taller obviamente tiene el foco en cómo hacer esta transición de debatir en español a debatir en inglés. Y principalmente, y les pediría a las personas que se encuentran en este taller que obviamente hagan preguntas cuando quieran. Siento que no puedo poner todo en unas diapositivas y sobre todo si tienen dudas específicas sobre cómo, cuál es su mayor problema a la hora de hacer la transición, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, etcétera. Em, pues la verdad es que me gustaría escucharles para, pues, obviamente poder responder sus preguntas. Entonces, van a ser una serie de diapositivas sobre qué se puede hacer para aproximarse al mundo angloparlante y cómo hacerlo de la mejor manera. Y cualquier duda que tengan, por favor, si las tienen, si quieren guardarlas para el final está bien, pero si quieren mandarlas por el chat en lo que está la presentación, también está perfecto. Entonces, sin nada más que introducir, vamos a la presentación, ¿no? Entonces, como la agenda que tenemos esta tarde, son algunas recomendaciones. Y bueno, la primera es no tener miedo, la segunda es cómo mejorar tu discurso en inglés, la tercera es como si los videos y debates en inglés ayudan, recomendaciones para el prep time, cómo puedo practicar con mi pareja y como cuáles son las recomendaciones cuando ya estoy en un torneo en inglés, ¿no? Entonces, la primera, no tener miedo. Creo que al inicio parece muy complicado como decir, ok, voy a transicionar a un idioma y pues nunca lo he hecho, nunca he debatido en inglés. Creo que son miedos que pues nos pasan a todos, porque hasta a mí me pasaron al inicio cuando pues yo solo debatí en español y sobre todo pues es nuestro idioma natal, ¿no? Entonces creo que este tipo de situaciones en las cuales nos enfrentamos, pues al principio hay cierto miedo o incapacidad de hacerlo y creo que obviamente incrementa nuestras inseguridades a la hora de debatir. Creo que todos tenemos inseguridades a la hora de debatir, seamos novatos, seamos experimentados, pero pues obviamente em, es un poquito difícil, pero creo que la primera recomendación es como aviéntense, como creo que ese tipo de espacios no hay manera de haber perdido o sea, yo fui a 3 Worlds y no breaké más que en el último, y creo que este tipo de espacios en los cuales pues no todo ni siempre vamos a ganar, no implica que no debamos arriesgarnos a pues obviamente intentar nuevos retos dentro del circuito. Lo más importante es entender que como el inglés es un idioma que pues obviamente si están viendo este taller probablemente conozcan y sepan hablar, probablemente no tan fluido como el español, creo que pues solo que hayan tenido un espacio en donde puedan literalmente hablar todo el tiempo en inglés, como puedan ser, no sé, vivan en Estados Unidos o en partes del mundo donde se habla inglés, etcétera, etcétera, o hayan ido de intercambio a una universidad en donde se habla inglés, pero en la generalidad no hablamos tanto, entonces usualmente nuestros cerebros piensan en español, ¿no? Entonces, creo que nada más esto requiere práctica porque ya tenemos el conocimiento de cómo abordar el idioma. Entonces, como algunas de los tips a futuro, pues son los que voy a intentar estar dando, ¿no? Em, Obviamente lo importante, ya que tenemos esta idea de que lo más difícil es la transición al lenguaje, cómo abordamos esa transición es lo importante. Y pues mientras más practiquemos y mientras más decidamos como
hacer las cosas y aventarnos al ruedo, que serían los torneos en inglés, practicar en inglés, etcétera, menos o en menor cantidad aparecen estas inseguridades, ¿no? Aparte, creo que a diferencia de otros años o a diferencia de otros momentos en la historia del circuito en español, creo que es la vez que más cerca estamos del circuito en inglés. Creo que personas como Fábregas y Javi de la Puerta breakeando, Juanita y Porto breakeando, son ejemplos de que cada vez estamos más cercanos al circuito en inglés, no que son personas que practicaron muchísimo, obviamente practicaron muchísimo, pero a lo que me refiero es como creo que esta cercanía al circuito a través de videos, a través de debates, a través de la capacidad de incluso de la socialización del conocimiento de este tipo de circuitos al circuito hispanohablante a través de, por ejemplo, CEMUDES, en donde vemos a estas personas competir, etcétera, ha hecho que obviamente pasen prácticas del circuito angloparlante al circuito en español. Entonces, no es que seamos completamente diferentes. Creo que todavía hay ciertas diferencias, pero creo que es la vez que más cercanos hemos estado del circuito en inglés y ese tipo de cuestiones pues son importantes de reconocer y también de entender que no vamos a entrar a un mundo completamente diferente, sino vamos a entrar a un mundo que probablemente sí tiene mucho más tiempo de desarrollo como circuito, a diferencia de los circuitos hispanos, pero creo que también es un esfuerzo significativo entrar a estos circuitos para seguir creciendo como circuito en español, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestro discurso en inglés día a día? Creo que estas son unas recomendaciones pequeñas en términos de qué podemos hacer en nuestro día a día que no representa debate significativamente para hacer esta transición en nuestra cabeza o que sea algo mucho más sencillo de hacer, ¿no? Entonces, hablar en inglés en el día a día, sobre todo cuando viene un torneo, por ejemplo, hablar con tu pareja en inglés o si tienes una persona cercana a la que puedas confiar y le dices como, oye, quiero practicar mi inglés y quiero estar hablando continuamente en inglés para pues obviamente acostumbrar. Igual pensar en inglés, por ejemplo, ayuda porque hace que tu cerebro se acostumbre a este tipo de dinámicas. Creo que, por ejemplo, otra de las cosas que podemos hacer es como ver series y películas sin subtítulos. Como creo que debate no es solo hablar, también implica escuchar y estar acostumbrados a escuchar el inglés, hace que sea más fácil que en una ronda yo pueda tener las mismas facilidades que yo tengo en una ronda en español, ¿no? Como creo que en inglés, por ejemplo, nos cuesta a veces más trabajo entender todas las palabras, entender todo el hilo de la idea que está diciendo la persona que está haciendo su discurso. Entonces, pues obviamente se vuelve un poco más complicado como yo tener la seguridad de estar escuchando y al mismo tiempo estar anotando en mi hoja. Pero creo que esto igual, como les digo, son prácticas continuas que podemos hacer en nuestro día a día sin necesidad de hacer puras cosas de debate, ¿no? El último es como intentar aprender palabras en inglés todos los días. Creo que una de las recomendaciones que tenía nuestro coach pasado cuando nos apoyaba sobre todo a entrar al circuito y todo esto, creo que era principalmente esto, ¿no? Como agarren un diccionario y vean nuevas palabras. Creo que este tipo de cosas hacen que incluso si no conocían palabras o ya las conocían pero no las usaban tanto, tengan un léxico un poco más amplio para poder expresarse, porque a veces también es una de las cosas que más nos cuesta, ¿no? Como hay palabras que ya tenemos en español para ciertos argumentos, pero no sabemos cómo decirlas en inglés ni cómo transmitirlas de la manera correcta en inglés, ¿no? Bajo esta dinámica, creo que aprender palabras nuevas nos ayuda a ampliar este léxico en la generalidad y obviamente a tener un mejor delivery en inglés cuando lo intentemos. Eh, y también creo que ya como algo un poquito más relacionado a debate, pero que también podemos hacer de manera pues individual en nuestras casas, pues es como preparar un caso en inglés y pues hacer el discurso, ¿no? Y anotar nuestras fallas, como qué me falló, qué palabras no supe decir, investigar cómo puedo decir estas palabras, como este argumento me faltó un poco de profundidad y complejidad, cómo es que lo puedo hacer un poco más complejo, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que ese tipo de cosas nos ayudan significativamente a mejorar nuestros discursos en inglés, sobre todo cuando estamos practicando. Creo que esto no dista, este último punto no dista de lo que podemos hacer en español, pero creo que pues es significativamente importante para el circuito en inglés, ¿no? O sea, sobre todo para hacer la transición de idioma. Entonces, como ya les había mencionado, cambiar tu exposición al inglés diaria, pues hace que tu cerebro se acostumbre más a esto y entonces no sea tan difícil cuando entremos a un discurso, pues tener las palabras correctas para expresarnos, ¿no? Siguiente punto. Creo que como muchas personas usualmente, o sea, en la generalidad tiene la idea de que
sí funcionan estos videos, pero creo que específicamente, o sea, creo que es más difícil que funcionen en español, o sea, creo que talleres sí, pero por ejemplo, debates en español yo creo que es significativamente más difícil que ayuden porque pues casi no hay grabados y los que están grabados pues tienen como sus fallas y podemos agarrar ciertos errores de las personas que cometieron ese tipo de espacios, pero creo que lo más importante de los videos y debates, o sea, los videos de talleres y debates en inglés, son estas tres razones, ¿no? Creo que como nosotros tenemos tecnicismos en español, al decir comparativas, ponderaciones, engagement, que bueno, es un término que adoptamos del inglés, wash, que es un término que también adoptamos del inglés, etcétera, son palabras que usamos como tecnicismos dentro de debate y que a veces no sabemos cómo transformar al inglés, ¿no? Como ellos tienen palabras como lo que es nuance, credit, varios términos, ¿no? Igual comparatives, weighing, todo este tipo de cosas son tecnicismos que utilizan para, obviamente, transmitir de una manera mucho más sencilla en su discurso lo que están haciendo. Entonces, creo que el principal problema que tenemos a la hora de llegar allá es que probablemente no tenemos tanta claridad sobre estos términos. Entonces, lo más importante a la hora de escuchar este tipo de debates o a la hora de ver este tipo de talleres es aproximarse a cómo es que se dicen las cosas en inglés. No porque no conozcamos las cosas, pero es muy poco probable que, por ejemplo, nosotros hablemos en nuestro día a día, hablando justo como yo estoy hablando ahorita, como muy poco probable o comparativas. Y si lo hacemos, es pues nuestra alma de debatiente, pero realmente no son cosas que las personas en la generalidad digan, ¿no? Entonces son tecnicismos que utilizamos para expresar mucho más rápido en esos 7 minutos lo que queremos expresar. Aprender estos tecnicismos en inglés les ayuda a expresar mucho más sencillamente lo que querían expresar. Y pues esto se hace, pues obviamente metiéndose en el mundo en inglés, a ver talleres en Astana, pero también a ver las finales de UDC, etcétera, para poder tener la capacidad de aproximarse de la mejor manera a esto, ¿no? Sí, voy a contestar esta pregunta. A veces que pienso en inglés y esto se me hace más fácil que hablarlo porque cuando practico se me olvidan palabras súper obvias en inglés. Sí, justo por eso les mencionaba esto de empezar a hacer las transiciones, ¿no? Creo que esto pasa porque como no estamos acostumbrados, pues como no tenemos este proceso de pronunciación en nuestro cerebro, pues obviamente nuestras inseguridades en inglés a la hora de pensar en inglés, pues son mucho menores, pero cuando empezamos a hablarlo, a hacer discurso en inglés, a escuchar el inglés directamente sin este tipo de ayudas que pueden ser los subtítulos, etcétera, es algo que nos puede ayudar significativamente, ¿no? Y obviamente, pues, compensarlo con cosas de debate también, que son como, por ejemplo, ver videos y talleres, como estaba explicando ahorita. Entonces, como les mencionaba, escuchar discursos de debates grabados te prepara para los casos de salas buenas en inglés y te permite analizar qué se valora en el circuito en inglés. Creo que como pasa esencialmente en nuestros circuitos, como creo que todos reconocemos que hay cosas que se valoran y se ponderan más en ciertos circuitos en particular. Por ejemplo, en el circuito español es probable que pasen argumentos mucho más económicamente de derecha, pero en el circuito latinoamericano es muy poco probable que ese tipo de cosas pasen, porque pues somos personas que estamos acostumbradas a ver a un mundo que nos sometió a este tipo de dinámicas, entonces tienden a ser muy, muy poco persuasivas comparativamente con un argumento económico de izquierda, ¿no? Pero este tipo de cosas pues también pasan en el circuito anglo, ¿no? Creo que el hecho de, por ejemplo, incluso cómo debemos abordar los casos, son cosas que en la generalidad fallamos no porque nuestro caso sea malo, sino porque no lo abordamos como debería abordarse en el circuito angloparlante. Entonces, obviamente, ver debates sobre esto y ver qué hacen los finalistas, por qué llegaron ahí, qué están haciendo bien, qué es lo que están haciendo. No están haciendo 18 argumentos perfectos, están haciendo probablemente 2 argumentos muy buenos, con muy buena ponderación, muy buenas comparativas y que van hacia, por ejemplo, un argumento en principios, un argumento en practicalidad, meterse en el mejor escenario del de otro equipo. Si yo tengo un caso de peor escenario, mecanizarlo súper bien. Creo que este tipo de cosas ayudan a las personas a saber cómo abordar un caso desde el circuito angloparlante y esto me da pues mucho mayor capacidad de pues hacerlo ya en un debate, ¿no?
Y lo último, como ver talleres de torneos grandes, hay talleres publicados de UDC, de US UDC, que es el nacional en inglés, el nacional estadounidense, el North American, probablemente ya vienen talleres de ese, que pues, se va a dar en octubre. WDC también seguramente tiene talleres publicados por ahí. Entonces son cosas que creo que las plataformas más grandes de entrenamiento usualmente son las de EUDC, sobre todo lo que es Tallinn y Astana. Athens también tiene algunos talleres, pero creo que estas dos plataformas son como las más fuertes y las más grandes, ¿no? Entonces, como creo que esto usualmente si están viendo los debates más recientes, más bien los talleres más recientes, como por ejemplo podría ser el de, el de EUDC Astana, como les da una idea de qué técnicas nuevas está sacando el circuito, porque son obviamente, como este circuito está constantemente cambiando, igual que el nuestro se adapta usualmente a estas nuevas prácticas en inglés, pero también genera prácticas individuales nuevas, ¿no? Y eso también pasa con el circuito angloparlante. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver qué están haciendo ellos y qué es lo que es persuasivo para ellos, ¿no? Entonces, creo que bajo ese tipo de dinámicas es mucho más sencilla que yo lo pueda hacer si estoy viendo este tipo de debates o este tipo de talleres y me siento mucho más en ese mundo en el cual pues no conozco mucho, pero comparativamente puedo conocer más si estoy haciendo este tipo de cosas. Ok, sobre la pregunta de Orlando. Creo que en la generalidad nuestro problema en inglés o el problema que teníamos en inglés es que nosotros usualmente o antes las prácticas del circuito principalmente eran relacionadas a como nada más sacar argumentos, ¿no? Creo que ya se ha socializado mucho más partes de comparativas y ponderaciones, pero creo que intentamos hacer cosas que hacemos en el circuito en español, que están bien en el circuito en español, como por ejemplo sacar 4 argumentos, porque tengo la capacidad de dar un delivery súper rápido y me sé expresar súper bien, entonces puedo dar esos 4 argumentos de la manera más compleja posible y que tengan el mayor impacto posible. Creo que entonces como lo principal que tenemos que aprender a hacer es hacer mucho más, o sea, hacer mucho más priorización en nuestros casos y siempre hacer como cuestiones de ponderación y, y comparativas, que creo que es algo que fallamos cuando no podemos hacer este delivery también. Y entonces lo que intentamos hacer es meter nuestros 4 argumentos en comparativa a meter los 2 más importantes que tenían, no me importan los otros 2, y ahondar ¿cómo se llama? En la comparativa y en la profundización de estos argumentos. Creo que eso hace que si somos más estratégicos a la hora de hacer eso, sea mucho más sencillo hacerlo. Creo que otra cosa en la que fallamos usualmente es en el prep time. En el prep time usualmente lo que hacemos es empezar a pensar muchos argumentos y creo que ese tipo de cosas hacen que estratégicamente no pensemos en lo que va a suceder en el debate. Entonces, no son personas diferentes a nosotros, se les ocurrirán las mismas cosas probablemente que a nosotros. Entonces, lo que tengo que hacer es, pues, pensar qué es el clash del debate y ver cómo es que se va a desarrollar este debate y de ahí sacar un argumento que nos parezca o 2 argumentos que nos parezcan lo más importante para taclear qué puede sacar el otro lado, ¿no? Creo que esas cosas las olvidamos y son cosas que pues al final ellos sí hacen y nosotros no hacemos y entramos a una sala a dar los argumentos más fuertes. Como creo que lo que me pasó en una sala de WBC, por ejemplo, también creo que hay que tener en la cabeza pues el sesgo de primer mundo, que también es pues es algo que se tiene en el circuito en inglés. Entramos a una sala y la moción era esta casa aboliría los Juegos Olímpicos, ¿no? Y nuestro caso iba hacia cómo es que en ciertos escenarios, como los Juegos Olímpicos ponen presiones significativas a países para poder generar como soft power, ¿no? Y este tipo de situaciones hacen que, por ejemplo, en China, lo que termine sucediendo es que haya explotación de menores para poder literalmente generar los mejores atletas del mundo y los sacan de sus casas desde pequeños cuando ven que tienen algo de talento para poder tener la mayor cantidad de medallas. En México, lo que sucedió en el 68, en donde literalmente generaron una matanza previo a los Juegos Olímpicos y bueno, y también como por ejemplo lo de Brasil cuando aceptó la candidatura y literalmente desplazó a millones de personas de las favelas. Entonces, como este tipo de situaciones las presentamos y cuando terminamos el discurso y el juez nos dijo como, creo que
o sea, el caso estuvo bien, pero el problema es que no me explicas por qué los países autoritarios son mucho mejores. Entonces creo que también entender que hay un sesgo en términos de, creo que no todos los argumentos que usualmente sacamos acá que tienden a ser desde una visión de un país en vías de desarrollo y porque para un país en vías de desarrollo las cosas pues pueden llegar a ser más complicadas, creo que hace que solo que lo explicites muy bien y obviamente profundices en por qué esto es mucho más valioso que en lo que la generalidad se cree, son cosas que también tendemos a fracasar dentro del circuito en inglés por eso, ¿no? Creo que lo que tenemos que pensar entonces es como cómo aplicar estas nuevas técnicas, pero sobre todo cómo priorizar, que es algo de lo que voy a hablar a futuro. Y también, también como pensar que no todas las personas que están en ese circuito vienen del mismo contexto que nosotros. Entonces, de la misma manera que probablemente decimos como a un juez de Colombia, es más probable que lo persuada si yo hablo de las FARC porque es un contexto conocido para ellos. Lo mismo sucede con este tipo de espacios en donde probablemente no se tiene tanto conocimiento a profundidad de los circuitos. Entonces, investigar de los países, de los circuitos o de los jueces que se encuentran dentro del torneo puede ser algo que pueda ser benéfico, pero en la generalidad pues se tiene un entendimiento de que, por ejemplo, en Worlds, si cuando hablan de una moción, cuando se magnifica la situación para estar en el mejor escenario de todos, pues lo que se debate son países en países ya occidentales desarrollados en democracia, ¿no? Entonces, como no se debate ya en todo el mundo, sino se debate en este tipo de países para que exista un mejor escenario para ambos, pero obviamente esto genera sesgos de primer mundo dentro de los jueces y es importante tener esto en mente porque sacamos argumentos sobre países en vías de desarrollo que pueden ser muy útiles, hay que explicar a profundidad por qué eso sucede en la mayoría de los casos o porque es análogo, por ejemplo, también en países en desarrollados, ¿no? Creo que esas son las cuestiones que yo diría que son como las principales cambios que existen. Pero si tienen más dudas pueden seguir preguntando sin ningún problema, ¿no? Ok. Como ya les había mencionado, pues creo que esto ya va más hacia debate y es como cuáles son las potenciales recomendaciones para prep time, ¿no? Creo que a diferencia de otros formatos, en donde, por ejemplo, no sé, un formato académico o un Karl Popper, etcétera, VP, su principal como fuerte, pero al mismo tiempo que, o sea, que pone las cosas en paridad en términos de, pues obviamente lo que sé en mi discurso, mi capacidad de analizar lógica, es el tiempo de preparación, pero también implica que el tiempo de preparación es un tiempo que premia la eficiencia, ¿no? No premia el hecho de que pues intentes hablar el idioma para hacer las cosas mucho más sencillas cuando vayas a hablar, sino premia que hayas sido eficiente para poder comunicar la mayor cantidad de cosas con tu pareja y puedan llegar a una resolución en donde haya un caso lo suficientemente fuerte que puedan transmitir, ¿no? Entonces, creo que no se trata de entonces, como estoy en un torneo en inglés, hablar en inglés, sino probablemente sirva hablar en español para tener esa mayor eficiencia. Creo que todos los debatientes en el mundo preparan en sus idiomas, incluso a veces lo hacen en términos estratégicos de que si estamos caminando hacia la misma sala, potencialmente me puede escuchar alguien, es menos probable que me entienda, estoy hablando en mi idioma natal, que estoy hablando en inglés, ¿no? Pero en el caso de este tipo de escenarios, creo que es comparativamente mejor hablar en español por la necesidad de eficiencia en BP. Pero creo que hay recomendaciones para hacer esto, pues obviamente mejor, porque si yo paso con mis notas en español, voy a tener que estar traduciendo constantemente en mi cabeza y sobre todo en mi discurso lo que escribí en español en mi hoja. Entonces creo que lo mejor que podemos hacer es hablar en español, pero anotar las cosas en inglés. Esto me permite dos cosas, ¿no? Y es cuando yo llego a tener una duda sobre cómo mi argumento debería ser frameado, cómo mi argumento debería estar nombrado, etcétera, para que haya como un suficiente framing y flagging que sea lo suficientemente persuasivo, es más probable que yo sepa que esto es bueno o que comunica las cosas bien si yo ya desde el prep time lo escribí en inglés y tengo dudas cómo transmitir eso, puedo preguntarle a mi pareja o apoyarme a mi pareja sobre cómo, o podamos cambiarle el nombre si ninguno de los dos sabe cómo traducir esa pequeña palabra que sabemos, ¿no? O esa palabra que queríamos usar en español.
Entonces, creo que lo más eficaz en un prep time es, obviamente, entender el debate. Ya que entiendo el debate, empezar a hablar en español, transmitir ideas en español, hablar de oposición, gobierno, etcétera, como lo que ya en generalidad se sabe que se debe hacer en un prep time, pero hablarlo en español para que haya mucho mayor eficiencia a la hora de transmitir ideas y podamos llegar a un caso de una manera mucho más sencilla. Pero dos, anotar las cosas en inglés en mi hoja para que yo ya tenga un discurso escrito en inglés y tenga claridad sobre los argumentos que quiero decir, ¿no? Por lo tanto, creo que es mucho más sencillo hacer la transición al inglés ya que estoy haciendo mi discurso cuando tengo mis notas en inglés, porque ya sé las palabras, yo sé cómo comunicarlo, en comparativa a tener mis notas en español y tener que averiguar cómo comunicarlo durante mi discurso, ¿no? Y pues obviamente para si yo tengo dudas sobre, no sé, cómo se dice tal palabra, es más probable que las pueda sacar durante el prep time o antes de pasar a dar mi discurso, a que las piense en mi discurso y tenga que trabarme varias veces para encontrar las palabras. Creo que esto hace que sus prep times y obviamente sus discursos sean comparativamente mejores en inglés. Ahora, algunas actividades que funcionan para preparar con tu pareja, sobre todo, pues, obviamente, para aproximarse a esta dinámica. Creo que funciona igual que en español, hacer los casos y los discursos, ¿no? Creo que aquí sí podrían practicar, por ejemplo, hablar en inglés. Creo que usualmente esto dificulta el escenario, es decir, hace que ustedes dos practiquen inglés, pero hace más difícil el prep time. ¿Y qué implica esto? Que tengo que acostumbrarme a un prep time más difícil y creo que hace el prep time más fácil ya que estoy en el torneo, si puedo hablarlo en español, porque ya sé más o menos por dónde ir, si tengo que priorizar ciertas cosas, qué es lo que priorizo, qué nos faltó en el prep time, que en inglés, que pudo haber sido mejor, etcétera. Creo que este tipo de cosas obviamente les hace practicar el inglés y lo hace comparativamente más sencillo, ¿no? Dos, pues obviamente ya que tienes esto, pues hacer los discursos. Esto implica que puedo hacer una doble crítica a mi pareja, ¿no? Como qué nos falló a la hora de un caso estratégico y también qué nos falló para, pues, generar un discurso que fuera lo suficientemente entendible, ¿no? Como hubo cosas o hubo palabras que no se entendieron, intenta mejorar tu dicción en este tipo de palabras, no sé, las palabras terminando con ing, se te dificulta al final y no se entiende muy bien qué es lo que quieres decir, etcétera, etcétera. Igual, como en los torneos en la generalidad, obviamente hay una intención de los jueces de hacer mucho mayor o tener un oído mucho más abierto a las personas que son de EFL o ESL, pero pues obviamente implica también que ustedes tengan en la cabeza la mejor forma de transmitir este tipo de situaciones, ¿no? Que también funciona como una actividad, poner videos de debates en inglés. Pero introduciéndote como una de las cámaras. Entonces, digamos que, no sé, voy a opinar la final de UDC. Y Tim Pulisic y Lobro Sperm en Atenas 2019 eran cámara alta de gobierno. Pues, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer ahora cámara alta de oposición. Y escucho el primer discurso de Tim y pienso en cómo refutarlo después de haber preparado el caso, obviamente, etcétera. Lo refuto, después viene el logro, a ver qué refuta, si se me fueron ciertas ideas y después ver qué hicieron mejor en comparativa conmigo los oradores reales de la Cámara Alta de Oposición, ¿no? Creo que este tipo de cosas te ayudan obviamente a tener una comparativa más clara de tus discursos, pero también a, pues, en esta situación donde probablemente no te estarás enfrentando todo el tiempo a Tim Pulchik y Lobro Sperm, pues probablemente tendrás la capacidad de aprender mucho de ellos dentro de ese como debate simulado y también ver qué cosas te faltaron y qué cosas te aproximaste del caso de Oxford, creo que eran los que ganaron, o Cambridge, creo que Oxford, y ver cómo puedes hacer mejores tus discursos, qué fueron lo que priorizaron ellos en ese momento. Creo que te hace que las comparativas sean mucho más sencillas a la hora de, pues obviamente, saber qué te faltó a ti y qué tuviste bien dentro de tu discurso y pues saber más o menos cómo abordar ese tipo de situaciones. Igual lo puedes hacer literalmente desde la cámara alta, literalmente desde una cámara baja y pues literalmente intentar refutar todo si eres cámara baja de oposición, ¿no? O hacer igual, si tienen una sociedad de debate que le gusta debatir en inglés, pues hacer este tipo de debates más amplios y, no sé, abordar dos de las cámaras del debate. Creo que funciona mucho para introducirte en este tipo de debates, pues obviamente para saber cuáles son las potenciales críticas a tu caso, que te falló estratégicamente y tener un punto de comparativa mucho mejor, ¿no? Y
creo que lo último que funciona en términos de practicar con tu pareja es como ver este tipo de talleres y hacer una socialización del conocimiento, ¿no? Entonces, como yo voy a ver este taller en específico, que la verdad suena muy bien, y tú vas a ver otro taller en específico, y de eso sacamos un debate file, o sea, es decir, no un case file, porque los case files son más como específicamente a casos que quiero saber cómo abordar, pero, pues, no sé, ya que tengo este taller, ¿qué es lo que aprendí en este taller y qué puedo transmitir y qué podemos aplicar a nuestros discursos? No implica que tengan que ser exactamente todo lo que dice ese taller, sino decir cómo funciona este taller para mejorar mi discurso. Creo que es lo que mejor pueden aprender y socializar, y obviamente pues hacer este tipo de hojas ayuda a tener el conocimiento ahí por si se les llega a olvidar un día, por si quieren volver a repasarlo, etcétera, etcétera, y tener en claridad. Obviamente hacer estos debate files es importante hacerlos en inglés para que tengan como todo el conocimiento de los tecnicismos y cómo abordar este tipo de temas, pues obviamente ya desde una posición más angloparlante, ¿no? Ahora, torneos en inglés. Creo que aquí es donde voy a tomar justo más tiempo, porque creo que esto es muy importante. Creo que justo ahorita estamos en un momento de hipervirtualización, por eso yo les estoy dando este taller aquí, por eso estoy siendo CA de un torneo en Panamá, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es el momento específico en donde tenemos la capacidad de entrar a torneos en Europa, la capacidad de entrar a torneos en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, etcétera, que nos ayuda a mejorar. Entonces, si es un objetivo de ustedes, creo que entrar a torneos en inglés, que usualmente no tienen la oportunidad de hacer, es el momento para hacerlos, ¿no? Entonces, ahora sí, recomendaciones más específicas a como qué hacer durante los debates. Durante los debates, o sea, hay que reconocer primero que durante los debates no vas a ser capaz de decir todo lo que preparaste. Creo que esto implica sobre todo que nuestro delivery no es el mejor, y eso seas quien seas, probablemente ya si pasas un semestre afuera, pues también tengas un mejor capacidad de expresar el idioma porque ya te expresaste así con amigos, personas cercanas, etcétera, y eso implica que pues tienes mayor aprendizaje, pero sobre todo como conocimiento del idioma y cómo hacerlo de una manera tanto coloquial como formal, etcétera. Entonces, creo que en la generalidad no vas a tener la capacidad de decir todas las cosas que quieres decir. Por lo tanto, lo más importante, ya que estamos en el circuito en inglés debatiendo, es priorizar. Y aprender a priorizar implica que antes yo sacaba 4 argumentos y eran 4 argumentos súper complejos, súper importantes, pero pues probablemente solo 2 de ellos en la generalidad son los que más importan para darte el gane como equipo, ¿no? ¿Qué implica esto? Y obviamente van a existir dudas como, bueno, pero si soy cámara alta, pues no me lastimaría, pues, generar un, ¿cómo se llama? Generar un caso que sea como lo suficientemente, pues, no importa, no, lo suficientemente pequeño para que, pues, entonces la cámara baja me robe las extensiones, etcétera, etcétera. Creo que no. En la generalidad, los casos que ganan, tanto ya un poco en español como en inglés, son los casos que más profundos son, que más comparativa tienen, que más ponderados están y que explican por qué es lo más importante del debate. Es decir, a los mejores oradores en español incluso ya no los ves sacar 4 o 5 argumentos, a menos que sea como una moción en donde literalmente te permite expresar toda tu creatividad, ¿no? Como una moción sobre moral, felicidad, etcétera, en donde pues, obviamente puedes sacar muchísimas cosas porque las mociones están diseñadas para eso. Pero en la generalidad o sea, las cámaras ya sacan entre 2 argumentos, pero intentan tener varios puntos de análisis. Hacer esto me permite entonces tener una mayor guía o claridad sobre lo que debo hacer, pero sobre todo tener una capacidad de priorizar. Si yo tengo 4 argumentos, es probable que no tenga o tenga 2 que son los mejores, pero probablemente no los estoy viendo y saco los 4 para ver cuál chicle y pega me hace ganar la ronda. Creo que eso no se debe hacer, sino que desde el inicio yo tengo que pensar de qué se trata este debate. Yo que ya tengo esa idea de qué se trata este debate, por ejemplo, no sé, privacidad versus seguridad, sé que un argumento sobre cómo esto va a mejorar las pequeñas y medianas empresas a largo plazo, tal vez no es lo que me haga ganar el debate. Probablemente lo que me va a hacer ganar el debate es argumentar a profundidad por qué la privacidad es lo más importante, pero también porque violentar la privacidad genera riesgos
incluso para la seguridad de las personas en el mejor escenario en donde atrapemos terroristas, ¿no? Creo que esos dos argumentos o ese análisis en particular es el que me va a hacer ganar el debate y creo que es donde debería profundizar mi estrategia durante el prep time. Por eso es muy importante tener los clashes en la cabeza para poder hacer una buena priorización de argumentos. ¿Y por qué digo esto? Porque en inglés, como creo que viene un poco más adelante, ¿sí? En el tercer punto, las técnicas de ponderación y comparativa en cada argumento se han convertido en uno de los criterios más importantes para evaluar equipos. Incluso en un taller que dio Luce Arts en Worlds, como dos de los puntos, 2 de 9 puntos que puedes mejorar, justo eran ponderación y comparativas, que son cosas diferentes. La ponderación es como entre argumentos, porque en la ponderación de estos dos argumentos deberías preferir mi argumento. La comparativa, pues obviamente es un clash entre dos argumentos y yo te digo por qué mi argumento es más probable o más, bueno, en la generalidad más probable, ¿no? Porque mi impacto es más grande. Pero creo que la ponderación y la comparativa son dos cosas que siempre debería hacer en mi discurso. Y son frases o pequeños análisis que en la generalidad se nos olvidan y terminamos perdiendo la ronda porque intentamos sacar 4 argumentos sin priorización, sin comparativas, para poder tener la mayor cantidad de material ahí, pero el juez no sabe cómo evaluarlo y por lo tanto nos pone en cuarto lugar porque no les dimos las herramientas para evaluar esos argumentos. Entonces, cuando estamos en el circuito anglo, a diferencia del circuito en español, en donde yo puedo sacar 5 argumentos, sé que ese juez prioriza, por ejemplo, no sé, argumentos en principio, si le gustan mucho los argumentos en principios, entonces yo puedo sacar 2 argumentos en principio y 2 argumentos en práctica. Pues probablemente si, no sé, este debate se trata principalmente sobre principios y probablemente es algo que pueda ser positivo y persuasivo para ese juez, pues ya no saco 2 argumentos que no son necesarios para ganar la ronda, sino probablemente profundizo estos 2 argumentos en el tiempo que tengo, porque probablemente lo que yo diría en 4 minutos en mi discurso en español, lo digan los 7 en inglés. Entonces, tener eso en la cabeza y tener ese chip a la hora de debatir en inglés ayuda significativamente a ser menos inseguros porque no tengo que decir 18 cosas, sino tengo que decir las cosas más importantes dentro de la ronda para poder ganarla. Creo que por eso ha habido muchos equipos muy, ¿cómo se llama? Muy buenos en los últimos años que han sido de EFL e ESL, porque han aprendido que a pesar de que no pueden decir todo lo que querrían decir, probablemente los otros equipos también se esfuercen en decir nada más 2 argumentos que sean lo suficientemente persuasivos y profundos para explicarme por qué es que esto va a suceder, ¿no? Lo último en esta sección, y obviamente ya venimos con una parte más de preguntas y respuestas, por eso quería hacer este taller un poquito más solamente corto para que tuviéramos unos buenos 30 minutos de preguntas sobre qué es lo que les importa a ustedes y qué quieren mejorar, qué fracasos han tenido y como en intentar prepararse para un torneo en inglés, como qué cosas les siguen costando trabajo, pues obviamente para intentar profundizar y hacer esto una como mayor discusión, pero ya poniendo estas cartas en la mesa, ¿no? Lo último entonces es como, creo que esto también debería hacerse en español, pero pues tenemos mayor comodidad en español para decir un punto de información sin tener que anotarlo, ¿no? Porque pues es mucho más sencillo el idioma para nosotros. Pero como aquí tienes igual los mismos 15 segundos y tienes que decir las cosas, es mucho mejor que tú anotes tus puntos para poder decir, a ver, este punto de información va para tal cosa. Este punto de información va para tal cosa. Entonces, así tener esa claridad de qué punto de información estoy escribiendo, para qué sirve y por qué es estratégico, me da la capacidad de hacer un punto de información supremamente corto, porque lo voy a leer y ya, y poder literalmente transmitir lo que quiero transmitir en ese poco tiempo, ¿no? Creo que en inglés es mucho más importante hacerlo en español porque a veces se nos van las palabras. A diferencia de que se nos vaya nuestro discurso, que literalmente es estar parado y hablando 7 minutos, aquí solo tengo 15 segundos y probablemente me van a sentar y no van a entender mi punto y perdí una gran oportunidad para poder hacer engagement con cualquiera de las cámaras. Entonces, teniendo todo en mente esto, me gustaría escucharles y obviamente pues intentar profundizar en las ideas que les cuesten más trabajo. En el chat hay una duda. Ok, una de las preguntas que acaban de poner es, ¿qué recomendarías cuando me trabo en pleno discurso? ¿Intento sacar la palabra o es mejor obviar el punto y seguir con lo que sigue, literalmente? Me pasa que es una bola de nieve y si fallo en X cositas se va haciendo más grande.
Creo que aquí es, obviamente, esto es el problema, obviamente, de tener como, esto va en dos vías. Creo que uno, pues no es desechar la idea, porque pues en la generalidad a veces también nos trabamos en español y siempre encontramos la forma, incluso invéntate una palabra para decirlo. Si no se entiende, probablemente, pues no sé, al final recordarás y podrás, no sé, recordar tu argumento o cosas así. En el caso de que no funcione esto, creo que lo que mejor puedes hacer es, pues, tranquilizarte. Creo que usualmente este tipo de como olvidos de palabras suceden porque estoy muy inseguro y tengo muy poco tiempo y entonces estoy como pensando en el poco tiempo que tengo y en la presión que debería tener porque no tengo la capacidad de explicar mis argumentos a profundidad y entonces eso hace que me estrese y se genere, como dices, una bola de nieve. Creo que tomarte 2 segundos de tu discurso para literalmente respirar y continuar es mucho más efectivo que continuar generando esta bola de nieve. Creo que usualmente este tipo de situaciones se generan porque tengo esta inseguridad de, pues obviamente, que se genere algo como que pierda todo el hilo de mi discurso, que no se esté entendiendo nada de lo que estoy diciendo, y pues obviamente me siento mal conmigo mismo, y esto es una de las cuestiones de inseguridades que les decía. Creo que estas inseguridades van a seguir pasando. Creo que lo más importante que deberían hacer es intentar tranquilizarse a tal punto de sentirse lo suficientemente seguros en ese discurso. Pero obviamente la inseguridad incrementa mientras yo haga menos priorización. Si yo sé que tengo que decir 2 argumentos en la sala, es mucho menos probable que yo tenga esta presión en mi cabeza para decir 18 argumentos y sentirme mucho más presionado que tener 2 argumentos que ya sé que tengo que decir, que probablemente podría decir en 4 minutos en español, que si me trabo en una palabra no es tan significativamente malo, porque si me tomo 2 o 3 segundos de mi discurso para respirar y volver y continuar, intentar expresarlo de otra forma, no es que pierda la ronda inmediatamente, ¿no? O porque se me olvidó y dejé el argumento más importante o el que consideraba más importante afuera de mi discurso. Creo que este tipo de dinámicas es lo que hace que sea mucho más sencillo que yo tenga la capacidad de profundizar en argumentos, pero también que yo tenga como la posibilidad de pues continuar con mi discurso. Entonces, creo que mi recomendación sería esa, como no dejes las cosas atrás, sino intenta tomarte 2 segundos de respiración, pero antes debe de haber un trabajo de priorización lo suficientemente grande para que no te genere una inseguridad más grande que pueda hacer que obviamente fracase, pues obviamente tu delivery y pues te sientas mucho más inseguro contigo mismo cuando no es algo que debería pasar, solamente es otro idioma, sí puede ser difícil, pero, y lo sé de primera mano, pero pues obviamente esto hace que aprendas más y más, ¿no? A ver, hay otra duda. Em, Creo que lo que recomiendo, como si empiezas a hacer un discurso como muy circular, em, creo que es comparativamente lo mismo. Como si yo en el primer momento estoy hablando y estoy siendo redundante en mi discurso y no paro porque pues técnicamente no es lo que quería decir. Creo que usualmente hay 2 cosas que pueden ayudar. Uno, las notas. Creo que antes del discurso tener notas bien hechas, es decir, que me digan, a ver, esto es la premisa, esto es el argumento, los razonamientos que necesito, estos son los puntos de análisis, estos son los puntos de impacto. En vez de solo tener el nombre del argumento, es menos probable que yo sea redundante si ya tengo todas las cosas que quiero decir escritas, a que si pues al final tengo un problema significativo en, ¿cómo se llama? En mis notas y cuando empiezo a decir mi argumento se me olvidan cosas y entonces ya no sé cómo impactarlo y solo estoy intentando llegar al impacto y ya que llego al impacto puedo pasar, pero ya perdí 2 minutos que probablemente eran importantes en mi discurso. Creo que las notas son súper importantes. Tres, no, perdón, dos, creo que lo que más sirve es intentar como o tomar un punto de información en ese momento, como a ver si alguien tiene un punto de información, para intentar como clarificar mi cabeza, ya que clarifiqué mi cabeza, contestar el punto dentro de lo que estoy explicando, ¿no? O mover el punto al segundo argumento si es que el punto se respondía con el segundo argumento, por ejemplo, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta, ¿cómo pasaron muy en la generalidad para que no me hagan extensión EPL? Una vez escuché que dijera al inicio que mi inglés era malo para bajar los estándares y que cuando no fuera tan malo me prestaran atención, pero no sé. Ok. Creo que
uno es apelar a los jueces, como, por ejemplo, digamos, como de la misma forma, o sea, los jueces también ya tienen en conciencia que por ejemplo, en este torneo, que es el Panamanian Debating Championship, ¿no? Creo que es poco probable que los jueces no tengan en la cabeza que probablemente va a haber personas ESL o EFL dentro de las rondas. Segundo, creo que sí estamos hablando de un torneo mucho más grande en donde hay muchos equipos EPL, como es el caso de, no sé, Harvard, Oxford, etcétera. Creo que si hacen este tipo de comentarios, probablemente no son tan persuasivos. Entonces, no se sientan tan mal en la sala, como creo que es súper no importante eso, porque lo que importa es lo que transmitan y ustedes están haciendo un esfuerzo significativo. Dos, creo que, o sea, creo que en la generalidad, si esto llega a pasar, igual es hacer la denuncia en la sala, ¿no? Como creo que no importa si hablo mal inglés, si el juez me está entendiendo o la jueza me está entendiendo o el panel me está entendiendo, es suficiente para ganarte. O sea, como creo que hablen desde la seguridad, obviamente no lo hagan desde una posición de inseguridad, porque obviamente eso los va a hacer sentir peor durante la ronda, cuando realmente no es algo que vaya a ser como un impacto significativo a la hora que les evalúen los jueces, porque al final es como, pues sí, habla inglés mal, pero entendí esto y esto, y me pareció una muy buena extensión, o me pareció una muy buena, un muy buen análisis. En el caso de que, por ejemplo, tengan una extensionista que está explicando las cosas, o una extensionista que está explicando las cosas en su discurso después del suyo y les está diciendo literalmente como, no sé, su inglés es muy malo, no se entendió nada de lo que dijo. Creo que lo que pueden hacer ahí es igual hacer un punto de información donde digan como decir las cosas después de un equipo EFL que explicó las cosas en su mejor capacidad posible y lo hizo bien, es suficiente para ganarle a un equipo que repitió lo mismo, pero con un inglés bonito. O sea, creo que ese tipo de acciones no están mal porque provienen de una posición, obviamente, de vulnerabilidad e inseguridad que obviamente todos tenemos cuando hablamos en otro idioma, que no es el nuestro, y probablemente, como creo que ya hay muy pocas personas que hagan eso porque es muy, como literalmente anti-equity, como tu capacidad de hablar el idioma. Entonces, creo que es algo que ya no pasa en la generalidad. Si pasara, pues obviamente hay capacidad de acción dentro de la sala y es muy poco persuasivo para los jueces. Entonces no se preocupen por eso, como continúen dando lo mejor de sí. Si no se entienden las cosas, pues hagan obviamente preguntas a jueces, ¿no? Creo que sobre todo en la generalidad del feedback en inglés es muy importante porque te sigue dando luces de qué es lo que valoran los jueces en inglés, porque ellos tienen criterios mucho más establecidos y generalizados. Entonces, creo que es muy importante que ustedes tengan este acercamiento con los jueces y pregunten en qué fallé, si se entendió mi discurso, fallé mucho a la hora de dar mi delivery, se entendió perfectamente lo que quise decir, no se entendió, qué puedo hacer, qué me recomiendas tú, no sé, hablo más lento, hablo más rápido, intento tener mucho más claridad de mis ideas, etcétera. Como creo que esto me pasó en una ronda en Worlds, ¿no? Que era la octava ronda. Y me acuerdo que un equipo, nosotros éramos baja de gobierno, y un equipo de baja de oposición nos dijo como literalmente no se entendió nada del caso de baja de gobierno. Y pues yo sí me sentí mal, obviamente, fue como, pues, o sea, según yo sí se entendió, como creo que estoy tranquilo con lo que dije en la extensión, solo que utilicé una palabra de la manera incorrecta, entonces obviamente se entendió comparativamente menos si hubiera utilizado la mejor palabra, que yo estaba hablando como de el capital que tienen usualmente, por ejemplo, los movimientos sociales, que no es un capital como literalmente, pues, económico, pero en inglés esa palabra como incluso si se utiliza, si no la utilizas como con social capital, es poco probable que se entienda más allá de lo económico. Pero el juez sí nos entendió, porque obviamente entendía que éramos EFL y estábamos intentando hacer lo mejor posible para transmitir. Y entonces, cuando terminó la ronda, nosotros quedamos segundo y ese equipo quedó tercero dentro de la ronda. Entonces, creo que no es algo que tiene que generarles mucho problema, sino tienen que tener conciencia de que los jueces en la generalidad hacen un esfuerzo significativo porque entienden el esfuerzo que ustedes están haciendo. Entonces, no se preocupen por eso, creo que sí puede llegar a pasar, pero lo que pueden hacer es tranquilizarse y esperar el mejor resultado. Y también, pues, si buscan que este tipo de situaciones sean seguras, de la misma forma que en español nosotros tenemos torneos en donde hablan acerca de que las personas
L, que por ejemplo serían en este caso mayoritariamente ya los brasileños, no se sientan incómodos en las salas. ¿Por qué? Porque obviamente también están pasando por una experiencia que es nueva para ellos, que es hablar en otro idioma y debatir en otro idioma, y creo que eso es súper bueno, y eso implica que pues exista un reconocimiento de que podemos fallar, igual que yo me trabo en discurso en español, es mucho más probable que esa persona se trabe porque no tiene completo conocimiento del español, y eso me parece algo muy valioso, y por lo tanto voy a valorar como juez qué es lo que entendí, cómo puedo entenderlo mejor, y también hacer un esfuerzo significativo para que esto no le perjudique en la ronda, ¿no? No sé si tengan otra duda. Pues, o sea, usualmente lo que se permite en torneos no es tener Google abierto, entonces comparativamente más complicados, ¿no? Em, lo que se puede hacer es, am, o sea, lo que se puede hacer es obviamente tener un diccionario en tu teléfono sin ningún problema. am, y poder revisar ahí palabras que no sepas. Eso sí está permitido dentro de pues, la constitución de Word, ¿no? Pero en la generalidad, pues obviamente nunca te va a permitir abrir Google porque lo puedes usar para Google Traductor como lo puedes usar para, no sé, buscar una palabra y te salga el caso, ¿no? Entonces, como creo que sí es un poco dañino utilizar Google Traductor, maybe buscar, no sé, algún tipo de aplicación que se base en traducir cosas, pero creo que lo mejor siempre va a ser como un diccionario, y creo que es igual de posible tener como todo este conocimiento de las palabras desde un diccionario que es de Google Traductor. Y creo que am, creo que igual hay como, o sea, creo que escuchar debates con los subtítulos en inglés, por si no puedes escucharlo perfectamente, te ayuda igual a incrementar. Y pues, por ejemplo, si yo no sé tal palabra y le están diciendo, por ejemplo, al principio me costaba mucho trabajo entender qué decían cuando ellos decían nuance, ¿no? Y nunca lo había escuchado en mi vida. Entonces, pues busqué en el diccionario y me puse a ver y eran matices, ¿no? Entonces, cuando es un nuanced argument es que tiene como muchos matices significativamente, ¿no? Entonces, como creo que incluso si hay cosas que no entendemos en su totalidad, maybe utilizamos palabras que son mucho más sencillas para nosotros, ¿no? Entonces, como no debes tener como este miedo de, de pues que tú tienes un inglés muy básico, como en la generalidad, por eso existen este tipo de espacios para, pues, obviamente empezar a entrenar, pero sí puede servirte, por ejemplo, ver ciertos debates, y si yo no entiendo alguna palabra, pues empezar a investigarlas, que es lo que les decía sobre como aprender para las palabras nuevas todos los días a través de diccionarios o a través de ciertas prácticas, etcétera, que puedan ayudarles en inglés, ¿no? Am, sobre la pregunta de Abigail, ¿no? Que es, por lo menos cuando debato en español me faltan ciertos puntos de análisis y desarrollar. Siendo el caso, ¿crees que debería intentar dar como los primeros pasos en el circuito anglosajón o debería practicar más mi análisis en español antes de ir al circuito anglosajón? Creo que no. O sea, creo que al final, incluso si te faltan puntos de análisis, creo que eso le pasa tanto al equipo novato en inglés como al equipo novato en español, o le pasa al equipo experimentado en inglés como le pasa al equipo experimentado en español, ¿no? O sea, creo que no es una barrera que deberías tener, porque creo que entonces solo los mejores equipos en español deberían irse al circuito anglosajón, y pues eso es falso, ¿no? Creo que en el circuito anglosajón justo es una puerta para aprender muchas cosas en las que fallamos continuamente en el circuito en español, porque no nos hemos adaptado a muchas prácticas que tienen ellos. Creo que incluso si me tocan salas bajas en inglés porque no le estoy yendo tan bien, vas a aprender cosas que son significativamente muy buenas, porque su capacidad de socialización y democratización del conocimiento en Estados Unidos o en Inglaterra o en, no sé, otros países es comparativamente mejor, ¿no? Creo que si te dificulta, por ejemplo, hacer desarrollo y análisis, creo que justo es el momento en donde, pasando al circuito en inglés y sabiendo que la priorización es necesaria, maybe no centrarte en 4 argumentos, sino centrarte en 2, hace que sea mucho más probable que
aprendas de ese tipo de cosas, ¿no? Creo que también ver talleres en español sobre este tipo de situaciones en particular, como cómo desarrollar mejores razonamientos, cómo desarrollar mejores mecanismos, pues te va a ir ayudando para hacerlo, pero puedes seguir haciéndolo a la par de entrar al circuito anglosajón sin ningún tipo de problema. Ok, la otra es, pasa que mucha gente cuando habla en inglés habla muy rápido. em, es igual que con los latinos, como serían los cubanos. ¿Cómo les entiendes cuando hablan mega rápido? O, por ejemplo, los colombianos hablan mega rápido. Pues creo que, pues sí, o sea, van a hablar más rápido. Creo que sí se vuelve un poco complicado y esto es a lo que me refería como vayan entrenando su oído a esa velocidad, ¿no? Creo que esto funciona como empezando en un día a día a ver series sin subtítulos, entonces van a hablar como hablan como todos los días, pero probablemente haya cosas que no entienda y entonces ya después veo, no sé, el mismo capítulo o la misma película en español, o bueno, no en español, sino como con subtítulos en español, y entonces ya me queda claro qué querían decir, ¿no? Y entonces así aprendí, o por ejemplo, no entendí lo que dijeron y pongo los subtítulos en inglés también para saber específicamente qué quisieron decir en ese momento y yo ya sé la palabra, solo no la entendí cuando la dijeron. Entonces, ese tipo de cosas hacen que tu oído se entrene a la velocidad de las palabras. Misma dinámica, lo que podemos hacer es desde videos de debate, como en inglés, podemos ver los videos y poner los subtítulos como programados de YouTube y ver justamente qué están diciendo para pues yo tener la capacidad de entender por completo el discurso y pues no llegar a tener ningún problema a la hora de estar en una sala en donde pues hablen muy rápido. Creo que igual pues es una limitación que tenemos en comparativa con ellos. Entonces, lo mejor como por ejemplo cuando no estoy escuchando a mi cámara alta porque estoy escribiendo mi extensión, pues lo mejor es escuchar las partes del discurso que sean lo suficientemente importantes para poder yo resumir el punto y refutarlo en su mejor escenario, ¿no? Por ejemplo, si ellos tienen un argumento de privacidad, no entendí todo el argumento, pero sé que impactaba en las personas necesitan su privacidad porque es un derecho humano y los derechos humanos son importantes porque son cosas que son inherentes a nosotros y nos permiten desarrollarnos como personas. Incluso si no entendí todo el análisis que tenían, pues sí entendí el impacto y lo que puedo hacer es, en vez de hacer una refutación a el análisis, hago una refutación a por qué en ese impacto o pondero ese impacto con mi impacto de seguridad. Como creo que ese tipo de cosas, como las hacemos en español a veces cuando no estamos poniendo tanta atención a los discursos, porque pues no sé, tengo que hacer una extensión, estoy pensando en un punto de información, etcétera, etcétera, pues es tener los principales puntos en la cabeza para saber cómo abordar el discurso de la otra persona. Creo que es como mi mayor recomendación esas dos cosas. No sé si tengan otra duda. Si ya nadie tiene otra duda, creo que podríamos terminar este taller. Igual en cualquier escenario, pues me pueden mandar mensaje. Les dejo mi teléfono aquí si quieren seguir platicando sobre esto. Y pueden escribirme para, pues obviamente que sepan como que resuelvan sus dudas o tengan algún tipo de duda durante el torneo, etcétera, pueden escribirme. Igual probablemente serán grupos de WhatsApp para el torneo y pueden sin ningún problema comentarme su situación. Sobre todo, creo que por eso es importante que haya una persona EFL en un torneo como estos. Creo que pues soy la posibilidad de tener un gran apoyo para cualquier persona dentro del circuito panameño o dentro de otros circuitos que no sean EPO para poder obviamente pues ser ese canal de dudas y cualquier cosa que necesiten, pues estoy a sus órdenes. Listo, muchísimas gracias Rubén por el taller. Igual muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron presentes y pues les esperamos para futuros talleres de este Panamanian Debating Championship. Muchas gracias.